Empacar una vida entera en un par de maletas y cruzar una frontera requiere muchísima valentía. Pero hay un obstáculo invisible del que casi nadie nos advierte. Existe una ventana de tiempo súper específica, los primeros 30 días en un nuevo país. Y créanme, este periodo actúa como un filtro implacable. Es el mes que define casi por completo si la experiencia se convierte en una adaptación exitosa o si termina en una crisis financiera y emocional total. Hoy, en este análisis detallado, vamos a desglosar exactamente por qué ocurre esto y, lo más importante, cómo dominar esta etapa tan crítica. Es súper común escuchar historias completamente opuestas de personas en el extranjero, ¿verdad? A veces le echamos la culpa a la economía, al clima o simplemente a la mala suerte, pero la realidad es otra. Fracasar o tener éxito durante este primer mes no tiene casi nada que ver con el destino que se haya elegido. Imaginen a dos personas llegando a la misma ciudad, exactamente el mismo día, con exactamente el mismo presupuesto, pero con resultados totalmente opuestos. La única diferencia, las acciones específicas y la estrategia que ejecutan apenas pisan ese nuevo territorio. Así que, para entender esto, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, veremos la realidad del primer mes, luego, los errores críticos que hay que evitar, después, las reglas de supervivencia, nuestro plan de 4 semanas y, finalmente, el impacto psicológico. Bueno, empecemos con la primera parte, la gigantesca brecha entre la expectativa y la cruda verdad de ese primer mes. Sinceramente, existe una visión demasiado romantizada sobre lo que significa migrar. Las redes sociales nos bombardean con la falsa ilusión de llegar, desempacar y estar tomando un café en el centro de la ciudad al tercer día como si nada. Y esa expectativa nos empuja a un peligro enorme, la urgencia desesperada de querer resolver absolutamente toda nuestra vida en una sola semana. Buscar el apartamento definitivo, el trabajo perfecto y amoblar el espacio de inmediato. Todo eso solo genera un choque brutal contra un muro de realidad. Ese deseo irreal desencadena una avalancha de estrés, un endeudamiento prematuro y un agotamiento que simplemente destruye la energía que tanto se necesita para el resto del proceso. Esto nos lleva directamente a la sección 2, esos errores críticos que se conviertan en un pase directo hacia la crisis. Cuando la urgencia toma el volante, la racionalidad salta por la ventana. Aquí es donde aparecen 4 trampas letales que sabotean cualquier intento de estabilidad. Primero, gastar sin estrategia, como alquilar un lugar carísimo solo por el terror a no encontrar dónde dormir. Segundo, la maldita prisa, que nos hace firmar contratos horribles por pura desesperación. Tercero, el aislamiento social. Quedarse pegado al teléfono hablando con la gente en el país de origen y no construir una red local es un error gravísimo. Y el cuarto, quizás el más destructivo de todos, aceptar el primer trabajo que se cruce en el camino. Caer en la explotación o en trabajos informales mal pagados solo por calmar la ansiedad. Cuando estos factores se juntan, crean literalmente la tormenta perfecta. Entonces, pasemos a la sección 3. ¿Cómo evitamos este desastre? Todo empieza con un cambio radical de mentalidad. Para no caer en esas trampas, hay que reiniciar nuestra idea de lo que significa tener éxito al principio. Quien acaba de aterrizar entra en lo que llamaremos la fase de adaptación. Aclaremos algo de una vez. Este periodo no es para triunfar, no es para ahorrar miles de dólares, ni mucho menos para darse lujos. Es un bloque de 30 días dedicado exclusiva y estrictamente a la estabilización básica. La prioridad, la única prioridad innegociable, es asegurar un techo, garantizar la comida y entender cómo moverse por la ciudad. Todo lo demás, de verdad, es irrelevante en esta etapa. Y para lograr esa estabilización, hay que manejar los ahorros iniciales con la frialdad de un matemático. Aquí entra la regla financiera de oro, la fórmula 50-30-20. El 50% de los fondos se bloquea para la supervivencia total, techo y comida. Punto. Un 30% se guarda bajo llave como un fondo intocable de emergencia. Y el 20% restante es para la integración, cosas como transporte o los primeros trámites. Romper esta regla es básicamente firmar el fracaso financiero muchísimo antes de recibir un primer salario. Ahora, veamos cómo aplicar todo esto en nuestra sección 4, el plan exacto de 4 semanas. Esta hoja de ruta cronológica va a ser nuestro escudo contra el caos. La primera semana es pura supervivencia. Conseguir un techo temporal, comprar un chip para tener número local y hacer los registros básicos. Nada de tirar hojas de vida a ciegas. La segunda semana es de exploración.
Caminar por el barrio, ir al supermercado para entender los costos reales y observar las ofertas laborales sin apresurarse. Ya en la tercera semana entramos en la estabilización. Aquí sí, es el momento de asegurar un primer ingreso que sea digno y ajustar nuestro presupuesto real. Finalmente, la semana 4 es la consolidación. Armar una rutina, planear cómo vamos a ahorrar y empezar a hacer contactos locales. Es literalmente subir un escalón a la vez. Pero claro, nada de esto funciona si ignoramos el quinto punto, nuestro gran obstáculo invisible, el impacto psicológico. Podemos tener la mejor logística del mundo, pero hay un elefante enorme en la habitación y se llama choque de identidad. Entre tanto papeleo y mapas nuevos, es completamente normal sentir un golpe repentino de ansiedad, de pérdida o de una soledad profunda. De pronto, todo lo que era familiar desapareció, desde la marca de comida que solíamos comprar hasta las bromas que hacíamos, y validar esta carga mental es vital. El peor error que podemos cometer es tomar decisiones logísticas permanentes como abandonar todo el proceso o firmar un mal contrato laboral basándonos únicamente en estas emociones temporales de pánico. Como vemos en este gráfico, lograr el objetivo requiere un equilibrio milimétrico. Superar el primer mes no es solo un montón de trámites administrativos. Exige un 50% de ejecución logística y un 50% de control emocional. Si nos enfocamos solo en conseguir papeles, pero nuestra mente colapsa por la soledad, el sistema entero falla. Y viceversa. Si hay muchísima motivación, pero el dinero se gasta sin sentido, el sistema también colapsa. Ambas motores tienen que funcionar en perfecta sincronía para salir adelante. Para que vean la efectividad de este modelo, fíjense en esta tabla. Tomar decisiones con una lentitud calculada nos da estabilidad financiera. Respetar nuestro presupuesto de manera rígida nos compra el tiempo que necesitamos para encontrar un ingreso sostenible, alejando de inmediato el riesgo de explotación. Y dedicar tiempo a entender la nueva red local nos da un control real sobre la ansiedad. Cero frases motivacionales vacías por aquí. Esto es pura causa y efecto aplicada al mundo real. Entonces, la gran pregunta que queda sobre la mesa es esta. Frente al tremendo reto de reconstruir una vida desde cero en otro país, ¿vamos a dejar esos primeros 30 días en manos de la suerte? ¿O vamos a ejecutar una estrategia metódica? La supervivencia es, al final del día, una elección. Esperamos que esta explicación aporte muchísima claridad y estructura para navegar esa incertidumbre inicial. Para quienes quieran llevar esto a la práctica de inmediato, revisen la lista de verificación en los recursos de este análisis. Asegúrense de suscribirse para no perderse nuestras próximas guías y seguir dominando el arte de la adaptación.